Lucas 4. La tentación de Jesús y el primer ministerio en Galilea. A. La tentación de Jesús. 1-2a. Jesús es guiado por el Espíritu al desierto. Jesús, lleno del Espíritu Santo, volvió del Jordán, y fue llevado por el Espíritu al desierto por 40 días, y era tentado por el diablo. A. Lleno del Espíritu Santo, en Lucas 3. 21-22 leemos acerca de cómo el Espíritu Santo vino sobre Jesús de una manera inusual en su bautismo. No debemos inferir que antes no estaba lleno del Espíritu Santo, solo que ahora estaba lleno del Espíritu Santo de una manera inusual y pública. Y podemos decir, ciertamente en mayor parte, y tal vez completamente, que Jesús vivió su vida y realizó su ministerio como un hombre lleno del Espíritu Santo, eligiendo no confiar en los recursos de su propia naturaleza divina, sino voluntariamente limitándose a lo que podría ser realizado por la dirección de Dios el Padre y el empoderamiento de Dios el Espíritu Santo. B. Fue llevado por el Espíritu al desierto, era tentado por el diablo. Después de identificarse con pecadores en el bautismo, Lucas 3, 21-22, se identificó con ellos en la tentación. Porque no tenemos un sumo sacerdote que no pueda compadecerse de nuestras debilidades, sino uno que fue tentado en todo según nuestra semejanza, pero sin pecado. Hebreos 4:15. Y, a veces pensamos que las tentaciones de Jesús no eran reales porque no eran exactamente como las nuestras. Nunca hubo una atracción pecaminosa o un recuerdo pecaminoso dentro de Jesús, como en nosotros. Pero en muchos sentidos, las tentaciones de Jesús fueron más reales y más graves. Para nosotros, muchas veces la presión de la tentación solo cede cuando nos rendimos a ella, y Jesús nunca lo hizo. Tuvo que soportar una presión de tentación mucho mayor de la que tú o yo haremos. 2. La palabra o idea de tentación se usa en 3 sentidos diferentes en la Biblia. Satanás, obrando a través de nuestros propios deseos, nos tienta a realizar actos malvados, una solicitación o incitación al mal. 1 Corintios 7:5 y Santiago 1, 13-14. Podemos tentar a Dios en el sentido de ponerlo a prueba erróneamente. Hechos 5:9 y 1 Corintios 10:9. Dios puede probarnos, pero nunca con una solicitud o incitación al mal. Hebreos 11:17. 3. Esta es la más sagrada de las historias, ya que puede provenir de ninguna otra fuente que sus propios labios. En algún momento debió haberle dicho a sus discípulos acerca de la experiencia más íntima de su alma. Barclay. C. Lleno del Espíritu Santo, fue llevado por el Espíritu al desierto, andando en el Espíritu. Jesús todavía llevado al desierto donde fue tentado. El Espíritu Santo nos lleva a temporadas de desierto así como a temporadas de pastos verdes. Y existen paralelismos con la forma en que Jesús fue probado y la forma en que Adán fue probado, pero Adán enfrentó su tentación en las circunstancias más favorables que se puedan imaginar, y Jesús enfrentó sus tentaciones en circunstancias malas y graves. D. 40 días, y era tentado. Jesús fue tentado durante los 40 días enteros. Lo que sigue son aspectos más destacados de esa temporada de tentación. 2b-4. La primera tentación, transformar la piedra en pan para necesidades personales. Y no comió nada en aquellos días, pasados los cuales, tuvo hambre. Entonces el diablo le dijo, si eres hijo de Dios, di a esta piedra que se convierta en pan. Jesús, respondiéndole, dijo, escrito está, no solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra de Dios. Y no comió nada, tuvo hambre. Tentar a un hombre con comida, que había ayunado durante 40 días, parece casi injusto. Sin embargo, el Padre lo permitió porque sabía que Jesús podía soportarlo. Dios no os dejará ser tentados más de lo que podéis resistir. 1 Corintios 10:13. Y el hecho de que Lucas, el médico, notara que pasados los cuales, tuvo hambre es importante. Después de un ayuno tan largo, el hambre renovado a menudo apunta a una necesidad crítica de alimentos. Jesús estaba empezando a morir de hambre. 2. Jesús estaba hambriento, pero lleno del Espíritu. A veces somos todo lo contrario, estómagos llenos y espíritus vacíos. B. Entonces el diablo le dijo,
La Biblia enseña claramente la existencia y actividad de un ser maligno de gran poder y astucia, que se opone a Dios y al pueblo de Dios. A este a veces se le llama el diablo, a veces Satanás, Lucas 4:8, y muchos otros nombres o títulos. C. Si eres hijo de Dios, esto podría traducirse con mayor precisión ya que tú eres el Hijo de Dios. Satanás no sugirió dudas sobre la identidad de Jesús. En cambio, desafió a Jesús a mostrar su identidad. Y la tentación era básicamente esta: ya que eres el Mesías, ¿por qué estás tan privado? Haz algo por ti mismo. La misma tentación nos llega. Si eres hijo de Dios, ¿por qué las cosas son tan difíciles? Haz algo por ti mismo. De día esta piedra que se convierta en pan. Satanás tentó a Jesús a usar el poder de Dios para propósitos egoístas. La tentación de comer algo inapropiado funcionó bien con el primer hombre sin pecado, Génesis 3:6, por lo que el diablo pensó en probarlo con el segundo hombre sin pecado. Y este desierto no era un desierto de arena. Estaba cubierto con pedacitos de piedra caliza exactamente como Panés. Barclay. 2. Por esto, también vemos cómo la tentación mayormente funciona. A menudo, este es el patrón de la tentación. Satanás apeló a un deseo legítimo en Jesús, el deseo de comer y sobrevivir. Satanás sugirió que Jesús cumpliera este deseo legítimo de manera ilegítima. Jesús, respondiéndole, dijo: escrito está, no solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra de Dios. Jesús respondió a la sugerencia de Satanás usando las Escrituras. Deuteronomio 8:3. Lo que Satanás dijo tenía sentido: ¿por qué morir de hambre? Pero lo que escrito está tiene aún más sentido. Jesús le recordó a Satanás la verdad bíblica, que toda palabra de Dios es más importante que el pan que comemos. Y Jesús usó las Escrituras para combatir la tentación de Satanás, no un poder espiritual elaborado inaccesible para nosotros. Jesús luchó esta batalla como un hombre lleno de la palabra de Dios, lleno del Espíritu. No recurrió a recursos divinos que no estén disponibles para nosotros. 2. Resistimos la tentación de la misma manera efectiva que lo hizo Jesús. Llenos del Espíritu Santo, respondemos a las mentiras seductoras de Satanás al iluminar la luz de la verdad de Dios sobre ellas. Si ignoramos la verdad de Dios, estamos mal armados en la lucha contra la tentación. 3. 5-8. La segunda tentación: todos los reinos de este mundo a cambio de un momento de adoración. Y le llevó el diablo a un alto monte, y le mostró en un momento todos los reinos de la tierra. Y le dijo el diablo: a ti te daré toda esta potestad, y la gloria de ellos, porque a mí me ha sido entregada, y a quien quiero la doy. Si tú postrado me adorares, todos serán tuyos. Respondiendo Jesús, le dijo: vete de mí, Satanás, porque escrito está: al Señor tu Dios adorarás, y a Él solo servirás. Y le llevó el diablo a un alto monte, y le mostró en un momento todos los reinos de la tierra. Parece mejor entender esto como una visión mental o espiritual. La experiencia y la tentación fueron reales, pero no parece haber una montaña suficientemente alta como para ver, literalmente, todos los reinos de la tierra. Todos los reinos de la tierra, a ti te daré toda esta potestad, y la gloria de ellos. El demonio sabía que Jesús había venido a ganar los reinos de la tierra. Esta fue una invitación para recuperar al mundo sin ir a la cruz. Satanás simplemente se lo daría a Jesús y Jesús adoraría al diablo. Y, porque a mí me ha sido entregada, y a quien quiero la doy. Satanás clamó que la autoridad sobre los reinos de la tierra fue entregada a él, y Jesús nunca impugnó la declaración. Podríamos decir que Adán y todos sus descendientes colectivos se entregaron a Satanás cuando Dios le dio al hombre dominio sobre la tierra, y Adán y sus descendientes lo entregaron a Satanás. Génesis 1. 2. Satanás es el príncipe de este mundo. Juan 12:31. Y el príncipe de la potestad del aire. Efesios 2:2, por la elección popular de la humanidad desde los tiempos de Adán. 3. Puesto que Satanás posee la gloria de los reinos de este mundo, y a quien quiere la da, no debería sorprendernos ver a los impíos en posiciones de poder y prestigio. C. Si tú postrado me adorares, todos serán tuyos. El plan del Padre para Jesús fue que sufriera primero y luego entrara a su gloria. Lucas 24.
25-26. Satanás le ofreció a Jesús una salida del sufrimiento. Y, un día, se dirá que los reinos del mundo han venido a ser de nuestro Señor y de su Cristo, y Él reinará por los siglos de los siglos. Apocalipsis 11:15. Satanás le ofreció a Jesús esto ahora, antes de la agonía de la cruz. 2. Si Jesús aceptara esto, nuestra salvación sería imposible. Él pudiera haber ganado algún tipo de autoridad para gobernar, delegado de Satanás, pero no hubiera podido redimir los pecadores individuales a través de su sacrificio. De respondiendo Jesús, le dijo, «Vete de mí, Satanás». Satanás trajo una poderosa tentación a Jesús, y Jesús resistió la influencia de Satanás, primero diciendo, «Vete de mí, Satanás». En esto, Jesús cumplió la exhortación expresada más adelante en Santiago 4:7, «Resistid al diablo, y huirá de vosotros». Porque escrito está, «Al Señor tu Dios adorarás, y a Él solo servirás». Por segunda vez, Jesús contrarrestó el engaño de Satanás con la verdad bíblica, citando Deuteronomio 6:13. Podría haber parecido una ventaja que Jesús evitara la cruz, pero Jesús se afirmó a sí mismo, y le recordó a Satanás que el mandato para adorar al Señor tu Dios y servirle solo a Él es mucho mejor que cualquier supuesta ventaja de ceder a Satanás. Y, una vez más, Jesús le contestó a Satanás con el mismo recurso disponible para cada creyente, la palabra de Dios utilizada por un creyente lleno del Espíritu. Al resistir estas tentaciones como hombre, Jesús demostró que Adán no tuvo que pecar, no había algo defectuoso en su estructura. Jesús enfrentó algo peor que Adán, y Jesús nunca pecó. 4. 9-13, la tercera tentación, probando a Dios por medio de señales y maravillas. Y le llevó a Jerusalén, y le puso sobre el pináculo del templo, y le dijo, «Si eres hijo de Dios, échate de aquí abajo, porque escrito está, a sus ángeles mandará acerca de ti, que te guarden, y en las manos te sostendrán, para que no tropieces con tu pie en piedra». Respondiendo Jesús, le dijo, «Dicho está, no tentarás al Señor tu Dios». Y cuando el diablo hubo acabado toda tentación, se apartó de él por un tiempo. Y le puso sobre el pináculo del templo. Satanás llevó a Jesús a un lugar prominente y elevado. Desde esta pared que rodea el monte del templo, había cientos de pies el suelo rocoso del valle. Si Jesús siguió la petición de Satanás, «Échate de aquí abajo», sería un evento espectacular. Y, según Geldenois, la antigua escritura judía Pesikta Rabbati, 162, registra la creencia tradicional de que el Mesías se aparecería a Israel de pie en el techo del templo. Si Jesús hizo lo que Satanás sugirió, cumpliría la expectativa mesiánica de su día. «Ve, échate de aquí abajo». Satanás no pudo tirar a Jesús del pináculo del templo. No pudo hacer más que sugerir, así que tuvo que pedirle a Jesús que se tirara. C. Porque escrito está, «A sus ángeles mandará acerca de ti, que te guarden». Esta vez, el diablo conocía y citaba las escrituras en su tentación, Salmos 91, 11-12. Adelante, Jesús, si haces esto, la Biblia promete que los ángeles te rescatarán, y será autopromoción espectacular. Y, cuando Satanás dice, «Porque escrito está», nos recuerda que Satanás es un experto de la Biblia y sabe cómo sacar pasajes de la Biblia, fuera de contexto. Tristemente, mucha gente acepta a cualquiera que cita un versículo de la Biblia como si enseñaran la verdad de Dios, pero el mero uso de las palabras de la Biblia no necesariamente transmite la voluntad de Dios. 2. Algunos sugieren que Satanás es un experto de la Biblia porque ha pasado siglos buscando escapatorias. De respondiendo Jesús, le dijo, «Dicho está, no tentarás al Señor tu Dios». Jesús respondió al mal uso que Satanás hizo de las Escrituras con el uso adecuado de la Biblia, citando de Deuteronomio 6:16. Como Jesús rechazó la tergiversación de Satanás de las Escrituras, dividió correctamente la palabra de verdad, entendiéndola en su contexto. Y Jesús entendió por su conocimiento de todo el consejo de Dios, Hechos 20:27, que Satanás retorció este pasaje del Salmos 91. Jesús sabía cómo dividir correctamente la palabra de verdad, 2 Timoteo 2:15. 2. Jesús comprendió que Satanás lo tentó a dar un paso de fe, que realmente tentaría a Dios de una manera impía. La tentación puede haber sido realizar un milagro espectacular,
pero sin sentido, para obligar maravilla y creencia de un tipo. Morris. Y cuando el diablo hubo acabado toda tentación, se apartó de él por un tiempo. Cuando Satanás vio que no podía ir a ninguna parte, se fue por un tiempo. El diablo siempre buscará regresar en un momento oportuno, por lo que nunca debemos darle la oportunidad. Y el mal no tenía nada más que sugerir. La minuciosidad de la tentación fue la integridad de la victoria. Morgan. 2. Satanás no es tonto. Él no pondrá continuamente sus recursos limitados en una batalla ineficaz. Si quieres que Satanás te deje solo por un tiempo, debes resistirle continuamente. Muchos son tan atacados porque resisten muy poco. 3. Jesús resistió estas tentaciones porque caminó en la palabra y en el Espíritu. Estos dos son los recursos para la vida cristiana. Con exceso de la palabra pero sin suficiente espíritu, te envanecerás. El exceso del espíritu sin suficiente de la palabra, explotarás. Con la palabra y el espíritu juntos, crecerás. Ve, Jesús es rechazado en Nazaret. 1, 14 a 15, el ministerio temprano en Galilea. Y Jesús volvió en el poder del Espíritu a Galilea, y se difundió su fama por toda la tierra de alrededor. Y enseñaba en las sinagogas de ellos, y era glorificado por todos. Y Jesús volvió en el poder del Espíritu. Jesús vino de su tiempo de prueba más fuerte que nunca. Aunque ya estaba lleno del Espíritu, Lucas 4:1, siguió caminando en el poder del Espíritu después de experimentar la victoria sobre la tentación. Y el que, por la gracia de Dios, resiste y vence la tentación, siempre es superado por ella. Esta es una de las maravillas de la gracia de Dios, que esas mismas cosas que están diseñadas para nuestra ruina total, las hace instrumentos de nuestro mayor bien. Así, Satanás es siempre engañado por su propio procedimiento y atrapado en su propio oficio. Clarke. Ve a Galilea, la tierra de alrededor. La región de Galilea era una región fértil, progresiva y altamente poblada. Según las cifras del historiador judío Josefo, había unos 3 millones de personas poblando Galilea, un área más pequeña que el estado de Connecticut. Aún permitiendo cierta exageración de Josefo, indica una zona altamente poblada. Y Josefo, que fue en un tiempo gobernador de Galilea, escribió que había 240 pueblos y ciudades en Galilea, vida 235, cada una con población de al menos 15.000 personas. C. Y enseñaba en las sinagogas de ellos. El enfoque de Jesús en el ministerio era la enseñanza, y en este punto temprano de su ministerio, no tenía oposición organizada, y era glorificado por todos. 2, 16 a 17, Jesús viene a su propia sinagoga en Nazaret. Vino a Nazaret, donde se había criado, y en el día de reposo entró en la sinagoga, conforme a su costumbre, y se levantó a leer, y se le dio el libro del profeta Isaías, y habiendo abierto el libro, halló el lugar donde estaba escrito. Vino a Nazaret, donde se había criado. Como esto fue temprano en el ministerio de Jesús, no pasó mucho tiempo desde que vivió y trabajó en Nazaret. Los habitantes de ese pueblo lo conocían, y él probablemente había trabajado como carpintero o constructor para muchos de ellos. Y, poco antes, Jesús se trasladó de Nazaret a Capernaum, a orillas del mar de Galilea, Mateo 4, 12-13. Ve, y en el día de reposo entró en la sinagoga, conforme a su costumbre. Jesús hizo su costumbre de reunirse con el pueblo de Dios para la adoración y la palabra de Dios. Si alguien no necesitaba ir a la iglesia, por así decirlo, era Jesús. Sin embargo, era su costumbre hacerlo. C. Y se levantó a leer. El orden usual de servicio en una sinagoga comenzó con una oración inicial y alabanza, luego una lectura de la ley, luego una lectura de los profetas y luego un sermón, tal vez de un visitante docto. En esta ocasión Jesús era el visitante docto. Como esta sinagoga estaba en Nazaret, Jesús la habría asistido muchas veces antes, y ahora leería y enseñaría en la sinagoga de su ciudad natal. 3, 18 a 19, Jesús lee en Isaías 61, 1, 2. El Espíritu del Señor está sobre mí. Por cuanto me ha ungido para dar buenas nuevas a los pobres. Me ha enviado a sanar a los quebrantados de corazón.
a pregonar libertad a los cautivos y vista a los ciegos, a poner en libertad a los oprimidos, a predicar el año agradable del Señor. El Espíritu del Señor está sobre mí. El que habla en este pasaje de Isaías es el ungido, el Mesías, el Cristo. Y úngeme. La palabra ungir significa frotar o espolvorear, aplicar un ungüento, pomada o líquido aceitoso. Las personas en el Antiguo Testamento a menudo eran literalmente ungidas con aceite. Por ejemplo, los sacerdotes fueron ungidos por su servicio especial para el Señor. Éxodo 28 horas y 41 minutos. Se aplicó aceite literal, pero como una señal del Espíritu Santo sobre sus vidas y servicio. El aceite en la cabeza era solo la representación externa del verdadero trabajo espiritual obrando dentro de ellos. Me ha ungido para. En esta profecía, el Mesías anunció que él vino a sanar el daño quíntuple que trae el pecado. El pecado causa gran daño, por lo que debe haber una gran obra de redención. Dar buenas nuevas a los pobres, el pecado empobrece, y el Mesías trae buenas nuevas a los pobres. Sanar a los quebrantados de corazón, el pecado quiebra corazones, y el Mesías tiene buenas nuevas para los quebrantados de corazón. Pregonar libertad a los cautivos, el pecado cautiva a las personas y las esclaviza, y el Mesías viene a liberarlas. Y vista a los ciegos, el pecado nos ciega, y el Mesías viene a sanar nuestra ceguera moral y espiritual. A poner en libertad a los oprimidos, el pecado oprime a sus víctimas, y el Mesías viene a traer libertad a los oprimidos. Y, afortunadamente, Jesús no vino solo a predicar libertad o incluso a traer liberación. Jesús vino a hacer la liberación para nosotros. Cristo fue el gran enemigo de los bonos. Fue el amante y la luz de la libertad. Morrison. C. A proclamar el año agradable del Señor. Esto parece describir el concepto del año del jubileo en el Antiguo Testamento, Levítico 25, 9-15 y siguientes. En el año del jubileo los esclavos fueron liberados, las deudas canceladas, y las cosas empezaron de nuevo. Y Jesús vino a predicar el año agradable del Señor, una referencia al año del jubileo. Es posible que la razón por la que Jesús regresó a su ciudad natal fue porque era el año del jubileo. Pet. 2. Donde Jesús dejó de leer de Isaías, nos ayuda a mostrarnos la naturaleza de la profecía y su relación con el tiempo. El pasaje de Isaías continúa describiendo lo que Jesús haría en su segunda venida, y el día de venganza de nuestro Dios, Isaías 61, 2. Esta es una coma de 2.000 años entre las dos frases. 4. 20-22, Jesús enseña en Isaías 61, 1, 2. Y enrollando el libro, lo dio al ministro, y se sentó, y los ojos de todos en la sinagoga estaban fijos en él. Y comenzó a decirles, hoy se ha cumplido esta escritura delante de vosotros. Y todos daban buen testimonio de él, y estaban maravillados de las palabras de gracia que salían de su boca, y decían, ¿no es este el hijo de José? Y se sentó. Cuando Jesús se sentó, se preparó para enseñar en lugar de regresar a su asiento en la congregación. Todos se preguntaban cómo explicaría lo que acababa de leer. Hoy se ha cumplido esta escritura delante de vosotros. Con estas palabras Jesús contestó dos preguntas. ¿De quién escribió Isaías? Jesús respondió, Isaías escribió de mí. ¿Cuándo sucederá esto? Jesús respondió, Isaías escribió de ahora. C. Y estaban maravillados de las palabras de gracia que salían de su boca. Esto parece significar que Jesús continuó hablando sobre el tema que acabamos de mencionar, y lo hizo con palabras que eran, literalmente, llenas de gracia. Sintieron la bondad y la gracia de Dios en el anuncio de que el ministerio del Mesías estaba ahora presente. ¿No es este el hijo de José? La respuesta de Jesús a continuación muestra que esto no fue un comentario imparcial. Después de su asombro inicial, empezaron a resentir que alguien tan familiar, hijo de José, pudiera hablar con tanta gracia y afirmar que era el cumplimiento de tan extraordinarias profecías. 5. 23-27, Jesús responde a sus objeciones. Él les dijo, sin duda me diréis este refrán, médico, cúrate a ti mismo.
de tantas cosas que hemos oído que se han hecho en Capernaum, haz también aquí en tu tierra. Y añadió, de cierto os digo, que ningún profeta es acepto en su propia tierra. Y en verdad os digo que muchas viudas había en Israel en los días de Elías, cuando el cielo fue cerrado por 3 años y 6 meses, y hubo una gran hambre en toda la tierra. Pero a ninguna de ellas fue enviado Elías, sino a una mujer viuda en Serepte de Sidón, y muchos leprosos había en Israel en tiempo del profeta Eliseo, pero ninguno de ellos fue limpiado, sino Naamán el sirio. De tantas cosas que hemos oído que se han hecho en Capernaum, haz también aquí en tu tierra. Lucas no nos dice directamente que la gente dijo esto, tal vez lo hicieron y Jesús les citó sus palabras. O, es igual de probable que Jesús entendió y explicó las objeciones. Ellos querían que Jesús demostrara sus afirmaciones con señales milagrosas. Y, aparentemente, Jesús ya había hecho milagros en Capernaum, no registrado en Lucas, pero sí en lugares como Juan 1-4. La gente de Nazaret quería ver el mismo tipo de cosas, exigiendo lo milagroso como espectáculo o señal. 2. Ellos, sin duda, discutieron. Es un hombre de Nazaret, y por supuesto, está obligado a ayudar a Nazaret. Se consideraron a sí mismos como impropietarios, quienes podrían mandar sus poderes a su propia discreción. Spurgeon. B. Ningún profeta es acepto en su propia tierra. Jesús entendió que es fácil dudar del poder y la obra de Dios entre los más familiares para nosotros. Fue más fácil para los que estaban en Nazaret dudar o rechazar a Jesús porque les parecía muy normal y familiar. Y aprendo de este incidente en la vida de nuestro Señor, que no es asunto del predicador tratar de complacer a su congregación. Si él trabaja para ese fin, con toda probabilidad de no logrará, pero, si lograba tener éxito, ¿qué éxito tan miserable sería? Spurgeon. C. Pero a ninguna de ellas fue enviado Elías, sino a una mujer viuda en Serepte de Sidón. Pero ninguno de ellos fue limpiado, sino Naamán el sirio. La audiencia de Jesús quería favores especiales porque estaba en su ciudad natal. Jesús señaló que esto no le importa a Dios, usando la obra de Dios entre los gentiles en los días de Elías y Eliseo como ejemplos. Y Jesús hizo al menos 2 puntos. En primer lugar, el hecho de que ellos no recibieron a Jesús no tenía nada que ver con Jesús, sino todo que ver con ellos. Él era verdaderamente de Dios, pero ellos no lo recibirían. Su rechazo decía más de ellos que de Jesús. 2. En segundo lugar, mostró que el poder milagroso de Dios opera de manera inesperada y soberana. Las personas que a menudo consideramos indignas y quizás extrañas muchas veces son destinatarios del poder milagroso de Dios. 3. Spurgeon señala que era cierto que la curación de Naamán era un ejemplo de gracia soberana y elección, pero también se podría cambiar para decir, todo leproso extranjero que se acercó a Eliseo e hizo lo que dijo para buscar al Señor, fue sanado y recibió bendición. Esto también fue cierto y puede ponerse al lado del primer aspecto. 4. Naamán fue sanado por la gracia soberana, pero tenga en cuenta cómo sucedió. Primero oyó una palabra que podía ser sanado. Luego, respondió a esa palabra en fe conectada con acción, el acto de viajar a Israel. Después, Naamán obedeció la palabra del profeta, que se lavara en el Jordán 7 veces, y obedeció con humildad, entregando su orgullo a la palabra de Dios a través del profeta. 6. 28-30, Jesús se aleja de una turba asesina. Al oír estas cosas, todos en la sinagoga se llenaron de ira, y levantándose, le echaron fuera de la ciudad, y le llevaron hasta la cumbre del monte sobre el cual estaba edificada la ciudad de ellos, para despeñarle. Mas él pasó por en medio de ellos, y se fue. Al oír estas cosas, todos en la sinagoga se llenaron de ira, y levantándose, le echaron fuera de la ciudad. Esto fue toda una respuesta a un sermón. Estaban enojados porque les dijeran que había algo malo en ellos, que se les había negado su pedido de un milagro y que Jesús daba a entender que Dios también amaba a los gentiles. Y Jesús no buscó principalmente complacer a su audiencia y no usó su aprobación para medir su éxito. D. Para despeñarle. Empujar a alguien de un pequeño acantilado era a menudo el primer paso en el proceso de apedrear. Una vez que la víctima cayera, se les arrojaba piedras hasta que muriera. Y Lucas marcó el tono de toda la historia de la vida de Jesús aquí en Lucas 4.
Jesús vino, sin pecado y haciendo solo bueno para todos, y ellos querían matarlo. C. Mas él pasó por en medio de ellos, querían un milagro, y Jesús hizo uno inesperado justo enfrente de ellos, escapando milagrosamente. Y, en esta situación, Jesús pudo retirarse del acantilado y haber sido rescatado por ángeles, como lo sugirió Satanás en la tercera tentación. En cambio, Jesús eligió un milagro más normal, si existe tal cosa. Como un segundo Sansón, su propio brazo lo salvó. Esto podría haber convencido a sus adversarios, pero estaban locos con malicia. C. Más ministerio en Galilea. 1, 31 a 37, Jesús reprende a un espíritu inmundo en la sinagoga de Capernaum. Descendió Jesús a Capernaum, ciudad de Galilea, y les enseñaba en los días de reposo. Y se admiraban de su doctrina, porque su palabra era con autoridad. Estaba en la sinagoga un hombre que tenía un espíritu de demonio inmundo, el cual exclamó a gran voz, diciendo: «Déjanos, ¿qué tienes con nosotros, Jesús Nazareno? ¿Has venido para destruirnos? Yo te conozco quién eres, el Santo de Dios». Y Jesús le reprendió, diciendo: «Cállate, y sal de él». Entonces el demonio, derribándole en medio de ellos, salió de él, y no le hizo daño alguno. Y estaban todos maravillados, y hablaban unos a otros, diciendo: «¿Qué palabra es esta, que con autoridad y poder mandar a los espíritus inmundos, y salen?» Y su fama se difundía por todos los lugares de los contornos. Y les enseñaba en los días de reposo, y se admiraban de su doctrina, porque su palabra era con autoridad. Jesús frunció su llamado principal como maestro, aprovechando la cortesía de la sinagoga. No se nos dice lo que Jesús enseñó, pero se nos dice el efecto que tuvo la enseñanza en su audiencia. Ellos se asombraron. Nunca antes habían oído a alguien enseñar así. Y la autoridad de Jesús no solo fue evidente mientras enseñaba, sino también en su vida. Esto se demostraría en el encuentro con el hombre poseído por un demonio. B. Un hombre que tenía un espíritu de demonio inmundo. Los términos espíritu inmundo, espíritu maligno y demonio parecen todos ser igual, refiriéndose a poderes malignos de las tinieblas que son enemigos de Dios y del hombre. Estos poderes son organizados, Efesios 6:12, y dirigidos por el mismo Satanás. C. ¿Qué tienes con nosotros, Jesús Nazareno? Es irónico que los demonios supieran quién era Jesús, pero la gente elegida, aquellos de su propia ciudad, no apreciaron quién era Jesús. ¿Y has venido para destruirnos? Esta pregunta refleja la creencia de que el advenimiento del reino de Dios significaría la desaparición del control demoníaco sobre el mundo. Pet. D. Yo te conozco quién eres, el Santo de Dios. El demonio mismo testificó que Jesús era santo y puro. Los demonios reconocieron que sus tentaciones en el desierto no pudieron corromper a Jesús. Y Jesús le reprendió, diciendo: «Cállate, y sal de él». La forma de que Jesús trata con el demonio en este pasaje es una clara demostración de su poder y autoridad sobre el reino espiritual. La gente se sorprendía de la autoridad de su palabra en la enseñanza como en la vida espiritual. Y esto puede haber distinguido a Jesús de la fanfarria de hechizos, encantamientos y supersticiones del exorcista ordinario. Pet. 2, 38 a 39, la suegra de Pedro se cura de una fiebre. Entonces Jesús se levantó y salió de la sinagoga, y entró en casa de Simón. La suegra de Simón tenía una gran fiebre, y le rogaron por ella, e inclinándose hacia ella, reprendió a la fiebre, y la fiebre la dejó, y levantándose ella al instante, le servía. Entró en casa de Simón. Jesús hizo un milagro público en la sinagoga. Ahora él mostraría su poder en un lugar privado. Jesús no fue un mero intérprete para las multitudes. B. La suegra de Simón. Simón será identificado más tarde como Pedro, el líder entre los discípulos de Jesús. Esto demuestra que Simón Pedro estaba casado. Clemente de Alejandría, uno de los primeros escritores cristianos, dijo que la esposa de Pedro lo ayudó en el ministerio, satisfaciendo las necesidades de otras mujeres. C. Inclinándose hacia ella, reprendió a la fiebre. En esta situación, Jesús vio la fiebre en sí misma como algo para ser reprendido.
Tal vez percibió que había una dinámica espiritual detrás de esta enfermedad aparentemente natural. Y Barclay en la frase, una gran fiebre, cada palabra es palabra médica, el griego médico para alguien definitivamente con una enfermedad. Lucas sabía exactamente cómo describir esta enfermedad. Y la fiebre la dejó, y levantándose ella al instante, le servía. Esto no fue solo la curación de una enfermedad, sino también la concesión inmediata de fuerza. Normalmente, uno no pasa de tener fiebre alta a servir a los demás. Y el que la curó de la fiebre no la necesitaba para que le sirviera. El que tenía el poder de curar enfermedades tenía ciertamente el poder de subsistir sin el ministerio humano. Si Cristo pudo levantarla, debe ser omnipotente y divino. ¿Qué necesidad tenía entonces de un servicio de mujer? Spurgeon. 3. 40-41. Jesús sana a muchos enfermos y poseídos por demonios. Al ponerse el sol, todos los que tenían enfermos de diversas enfermedades los traían a él, y él, poniendo las manos sobre cada uno de ellos, los sanaba. También salían demonios de muchos, dando voces y diciendo, «Tú eres el Hijo de Dios». Pero él los reprendía y no les dejaba hablar, porque sabían que él era el Cristo. Al ponerse el sol, esto marcó el comienzo de un nuevo día, el día después del sábado. Lucas 4:31. Liberadas de las restricciones del sábado sobre el viaje y la actividad, las personas vienen libremente a él para ser sanadas. Y él, poniendo las manos sobre cada uno de ellos, los sanaba. Jesús trabajó muy duro para servir las necesidades de los demás y poner sus necesidades antes que las suyas. No les dejaba hablar. Jesús impidió que los demonios hablaran de él porque no quería que se confiara en su testimonio. Y, debido a que los relatos bíblicos del ministerio de Jesús están comprimidos, enfatizando los eventos importantes y excepcionales, es fácil pensar que Jesús se encontró con gente endemoniada más de lo que realmente lo hizo. De hecho, las Escrituras registran menos de 10 individuos específicos liberados de la posesión demoníaca en el ministerio de Jesús, además de 2 ocasiones generales donde se describe a las personas que fueron liberadas. Esto no parece anormalmente alto en un periodo de 3 años, entre una población densa, pre-cristiana. 4. 42-44, Jesús continúa su ministerio de predicación en Galilea. Cuando ya era de día, salió y se fue a un lugar desierto, y la gente le buscaba, y llegando a donde estaba, le detenían para que no se fuera de ellos, pero él les dijo, es necesario que también a otras ciudades anuncie el evangelio del reino de Dios, porque para esto he sido enviado, y predicaba en las sinagogas de Galilea. Se fue a un lugar desierto. Jesús conocía el valor de la soledad con Dios el Padre. Pasó la mayor parte de su tiempo ministrando entre la gente, pero necesitaba momentos en un lugar desierto. Y la gran obra que hizo Jesús en su ministerio no se basó en el recurso de su naturaleza divina, sino en su comunión constante con Dios el Padre y su empoderamiento por medio de Dios el Espíritu Santo. El tiempo en un lugar desierto era esencial para eso. Es necesario que también a otras ciudades anuncie el evangelio del reino de Dios. Él enseñó sobre el reino de Dios, en el sentido de que anunció la presencia del rey y corrigió los conceptos erróneos de la gente acerca del reino. Porque para esto he sido enviado, Jesús vio su ministerio principal, en este punto, cómo anunciar el evangelio del reino de Dios. Los milagros eran parte de ese trabajo, pero no su enfoque principal. Y predicaba en las sinagogas de Galilea. Este fue el énfasis claro del trabajo de Jesús antes de la gran obra de expiación en la cruz. Era maestro y predicador, tanto al aire libre como en lugares de alabanza. Su obra de milagros y sanidades fue impresionante, pero nunca fue su énfasis.